Bueno, en este bloque vamos nuevamente a introducirnos en la cultura desde la perspectiva de la música. Vamos a dialogar con Carlos Carmona, que es director de la Camerata de la Legislatura. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Gracias por la invitación. Contanos un poco cómo es esta, digamos, amplitud o diversidad que desde Jaime Torres pasamos a Mozart con un mismo grupo musical. Explicanos también a qué se debió la presencia de Jaime Torres, ¿no? Claro. Bueno, muchas veces desde los compositores académicos se busca tener ritmos populares. Esto lo hicieron ya Mozart, Beethoven, Bach, ¿no? Y cuando ya se desarrolla la música popular, en en el siglo pasado sobre todo, los músicos populares buscaban llegar con su música de alguna manera a la música académica, ¿no? Claro. Así Juan Falú, Eduardo Falú crea la suite argentina para guitarra y orquesta, George Gershwin desde el jazz, la Rapsodia en Blue, ¿no? Entonces es un movimiento que se manifiesta en muchos lados. Acá, en este caso, Jaime Torres, sobre temas que él tenía, lo interesó a un gran músico académico argentino que lamentablemente falleció, que fue Gerardo Gandini, que era incluso vanguardista en su lenguaje, ¿no? Y cuando yo lo comento esto en algunos músicos clásicos, se sorprenden que Gerardo Gandini haya hecho la orquestación de los temas de Jaime Torres. Porque aparte no solo hizo la orquestación, sino que se lanzó, digamos, a vivir y reinterpretar la música y en cierta medida crear también con Jaime Torres, ¿no? Mirá vos, no hay pruritos entre interpares, sería ahí, y sí por ahí de pronto hay pruritos entre aquel que escucha una cosa y el que escucha la otra, ¿no? Claro, sí. Aún tenemos que admitir que aún en el ámbito de la música a veces hay cierto también prurito, ¿no? No solo que escucha, pero entre pares, como vos decís, se inician diálogos fructíferos como que para mí fue una gran sorpresa, ¿no? Yo la escuché, la suite, y dije, ¿quién la orquestó? La estaba escuchando y le pregunté a Nicolás Fáez Michelou, que es el charanguista que interpretó la obra, y me dijo Gerardo Gandini. Y se notaba que era una orquestación de alguien, de un músico de un nivel tan alto como fue el de él, ¿no? Bueno, contanos entonces ahora por separado la experiencia Torres y contanos cómo va a ser, o cómo estás proyectando Mozart, ¿no? Claro. La experiencia Torres fue una experiencia fascinante, ¿no? Porque tocar con un charango era una experiencia muy nueva. Y bueno, aparte de descifrar giros en la partitura, eran también bastante interesante y complejo porque estaba, por un lado, es música bien del norte, pero bien del norte lindando con Bolivia, que no son exactamente las cosas que nosotros solemos escuchar más a menudo. Y a su vez, Gerardo Gandini, que exploraba nuevos toques en los violines, nuevos toques en toda la música de vanguardia, ponía toques no habituales al hacer Mozart, sino música, claro, toques de vanguardia, ¿entendés? Qué sé yo, golpear con la parte de atrás del arco, sobre las cuerdas. Cierto grado de improvisación también, ¿no? Sí, sí, hay ciertos grados así de que hay tal vez una libertad. Es una improvisación coordinada. Claro, ¿no? Claro. Improvisemos, pero esto. Claro, sí, porque hay que coordinarlo y salir y dar entrada. Y bueno, y lo que fue fascinante para nosotros, que hasta último momento no sabíamos, es si Jaime Torres, este concierto fue en la Biblioteca Nacional, fue una muy linda experiencia, se transmitió por Radio Nacional en vivo, pero no sabíamos si iba a ir o no. Jaime, a escucharnos. Sabíamos que la mujer iba a ir, ¿no? Pero era como nos pasó alguna vez con Eduardo Falú acá, que Eduardo, una vez que lo fui a invitar al maestro, me dice, yo estoy muy agradecido, pero estoy ya, no sé si saturado, no usó esa palabra, pero de tantos agradecimientos, de tantas distinciones, me declaran ciudadano acá. Y al final vino acá. Hay que ponerse en el lugar de él. Y y de repente, cuando íbamos a tocar, el charanguita me dice, está Jaime.
Y bueno, fue algo espectacular porque aparte se quedó charlando con nosotros como 2 horas. Y bueno, tenemos planes para hacer otro concierto, a ver si podemos tener la sorpresa. ¿Pero Jaime ejecutó o no? No, Jaime ya está, digamos, está delegando la interpretación de esta obra que se llama Caminos de la Puna en este músico joven que es Nicolás Fáez, que no tiene ningún parentesco ni relación amistosa, sino que lo fue a escuchar a un concierto y vio su virtuosidad y entonces es la primera vez que esta suite en Argentina tocó otro charanguista que no fuera Jaime Torres. Mira vos. O sea que fue la primera vez y ahora estamos viendo la posibilidad de hacer un concierto conjunto con él también. Antes de pasar a Mozart, una pregunta sobre el charango, porque vos como músico que sos debes saber obviamente más que yo. ¿El charango es solamente regional del altiplano, todo el altiplano argentino, boliviano, o hay en algún otro lugar del mundo donde se ejecute este instrumento? Mirá, bueno, yo no soy un experto, ¿no? Pero se extiende hasta Perú, hasta hay zonas de Perú. Que, claro, y por ejemplo hay una asociación internacional que es donde nos insertamos, que se llama Sonamos Charango, que organiza festivales y se llaman Charangos del Mundo el evento, por ejemplo. Pero exactamente parecido al charango me parece que no. Está el cuatro venezolano, que es como una guitarra chiquitita, está el ukelele, pero no soy un experto. ¿Es tan particular el sonido del charango? Claro. Bueno, por ejemplo, el ukelele, uno puede decir, es parecido, no suena para nada parecido, Claro. ¿no? Con un fino sentido. Sí. Y bueno, y hay sonidos particulares de otros primos, llamémosle. Puede tener de antecedentes de la mandolina. De la mandolina. De la ser, mandolina. ¿No? Pero bueno, es una creación muy, parece ser que nos podemos arrogar que nuestro norte... autóctona. Sí, yo creo que es autóctona, sí. Tiene esta creación. Pasemos a Mozart. ¿Cómo se está preparando eso? Estamos reentusiasmados. Primero estamos entusiasmados nosotros. Sí, me imagino. No, claro. Siempre estamos entusiasmados, pero a veces que hay un poco más que otras veces, porque esta vez vamos a hacer arias de Mozart con el bajo que habitualmente canta con nosotros, pero hasta ahora he hecho otro tipo de obras y ahora viene una soprano. Y entonces van a hacer unos dúos espectaculares. ¿Dónde va a ser la presentación? Esto va a ser en Avenida de Mayo y Bolívar a las 12 del sábado 29 de agosto. Es bien. Al aire libre. Bien. Se suspende en caso de lluvia. Bien. ¿Y dónde practican? ¿Dónde hacen toda esta preparación, no? Sí. Porque me imagino que deben tener horas y horas de práctica. Claro, ensayamos, hacemos un ensayo largo de 4 horas. En general los ensayos son de 3 horas, 2 horas y media. Nosotros nos resultó más fácil hacer uno largo, que es los días jueves, en general en el Salón Presidente Perón. ¿A dónde? En el Salón Presidente Perón. ¿Aquí en la legislatura? Sí. Mira, claro, porque yo decía, ¿para ensayar algo al aire libre lo practicarán en aire libre o lo hacen? No, porque es muy difícil. ¿Y por eso? Claro, no, eso después hay que salir al aire libre, que es una dificultad adicional. La ejecución al aire libre exige más, ¿no? Y sí, viste, porque hay el músico tiene mucho estímulo Te suenan las campanas. Suenan las campanas. Bueno, hay que recordar dónde estamos, ¿no? Estamos en la torre del reloj, así que no es para menos. Pero suena la campana, hablando de algo parecido, suenan las alarmas por ahí de un garage. Claro, y te distrae. Sí, es un poco... Ahí te digo, hay orquestas que no las haces tocar al aire libre ni por chiste. Claro. O sea, hay que ir a probar sonido y bueno, y tener en cuenta que tiene eso, ¿viste? Está el viento, si sopla el viento, te estamos viendo, ¿viste? Que el fagot si va a estar o no va a estar, cómo lo protegemos, porque con el frío la madera, si hay un viento, se puede resquebrajar. Claro. O sea que tiene su complicación. Pero bueno, vamos a hacer unas oberturas de Mozart, de óperas, y vamos a hacer 2 áreas, una para soprano, otra para bajo, con contrabajo solista, una cosa muy interesante. Qué bueno. El bajo, cantan los bajos, el bajo como voz y el contrabajo.
como solista. Y después, bueno, unos dúos de las bodas de Fígaro que son imperdibles. Te estás relamiendo. ¿Esto cuándo es? La presentación, repetino por favor, el 29 de agosto a las 12 horas en Avenida de Mayo y Bolívar. Ahí está. Al aire libre. Le digo para que nadie se lo pierda, ¿no? Claro, no, está muy lindo. Y vamos a ver si lo repetimos seguramente el 18 de septiembre acá en el Salón San Martín. Ah, qué bueno. Sí, qué sí. bueno. Está interesada la Embajada de Austria que quiere auspiciar el evento, así que todo esto lo hacemos. Hay que viajar a Salzburgo, digo. Vos decís, está todo bien. Pero quiero agradecer mucho a la Dirección General de Colectividades, al director Julio Crocci, que nos invitó, porque, digamos, vamos a hacer 3 eventos. Vamos a participar en Celebra Austria, vamos a participar en Celebra Italia y vamos a participar en Celebra Rusia. Qué bueno. Y ahí ya nos vamos a tratar de agrandar la camerata, ya una orquesta para ese evento, ¿no? Especialmente nada más porque queremos hacer la obertura 1812 de Tchaikovsky. Ah, mira vos. Que es aquella que narra la batalla entre las fuerzas napoleónicas que invaden Rusia y bueno, eso nos requiere muchos más del doble de instrumentos. ¿Cuál es la diferencia entre camerata y una orquesta? Y básicamente el número. Por ejemplo, ¿camerata por cuánto se está compuesto? No, la camerata es muy libre, no hay un número preciso que vos decís, de acá se pasa a claro. Un de orquesta de cámara, que sería un poco más, a la sinfónica no hay un número preciso, pero lo que varía es el número. La orquesta, la camerata puede tener 10, 15, menos, vos podés tener 8 o 10 personas y tener una camerata. Ahora estamos nosotros en 23 más o menos. 23, sigue siendo camerata. Y ahora ¿y una orquesta nombre, qué número es? Que vos más o menos decís, bueno, esto ya es una orquesta. Las orquestas de cámara andan en los 30, 35 instrumentos. Para algunas obras sinfónicas de la época clasicista ya estás ahí con ese número. Y para las grandes, qué sé yo, hacer la novena de Beethoven, ya estás con una orquesta sinfónica. ¿No lo podría hacer una camerata, una obra de Beethoven? No esa. Podríamos hacerlo como vamos a hacer la obertura 1812, llamando a un montón de refuerzos. Llamando porque necesitamos tuba, trombones. El director de camerata, el director de orquesta, el director de sinfónica, digamos, ¿necesita alguna no sé, capacitación especial o sigue siendo la misma persona? No, en general es la misma persona que, bueno, puede especializarse en diferentes, trabajar un tiempo en la orquesta de cámara, trabajar simultáneamente con esas experiencias. Por ahí estamos hablando de dos cosas que son totalmente incompatibles. No, vos sabés que la dirección del costal es muy nueva como carrera, es muy nueva, porque en realidad no había entrenamiento para eso. Antes el director lo que hacía era marcar el tiempo con un bastón, así. Claro. ¿Bastón sería el nombre correcto? Y que, bueno, una suerte de bastón de mando. Claro. Y entonces se cuenta que Lully, que estaba en la corte francesa, una vez se lastimó el pie, le agarró una infección y murió. Murió a causa de una ejecución. Y después Toscanini... Porque le gustaba tanto la música, se murió. Se murió. Y después, bueno, Toscanini, que toma la dirección, siendo músico, de repente faltó un director y él empezó a dirigir. Y a partir, digamos, de 1940, 1950, se empezó a crear cierta educación de la dirección. O sea que todavía se están medio en pañales como estudio. Te agradezco muchísimo, como siempre, re atractiva la entrevista contigo, así que bueno, vamos a estar ahí presentes en agosto y en septiembre. Gracias por todo. Gracias. No se vayan, ya seguimos con la legislatura y la gente.